Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Amén. Cerramos nuestros ojos para tener una palabra de oración. Bueno, Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor, y toda gloria y toda honra sea para ti, Señor, porque en medio de la adversidad, en medio de la lluvia, en medio de tantas circunstancias, Señor, tú nos permites estar hoy acá. Queremos recibir tu palabra, queremos que esta sea sustento a nuestras vidas, a nuestras almas, Señor. Queremos salir renovados, queremos salir edificados a través de ella, Señor. Pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas, Señor. Mientras yo hable, tú enseñes, Espíritu Santo. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado al mensaje de esta noche, la crisis, amiga o enemiga. Así lo hemos titulado, amiga o enemiga. Este pasaje que acabamos de leer en Romanos, quiero leerla en la palabra de Dios para todos. Dice, pero hay más, siempre Romanos 5, 3, 4. Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Me llama la atención en estos pasajes. De hecho, Romanos creo que es el libro con mayor doctrina. Si usted quiere saber la verdadera doctrina de la iglesia o el diseño de Dios para el nuevo tiempo, tiene que leer Romanos. Ahí habla tantos aspectos fundamentales acerca de la fe. Pero no solo eso, sino también que en este pasaje y en este contexto en específico, se habla mucho acerca de la gloria de Dios para aquellos hijos, se lo estoy parafraseando, para aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Que nosotros estamos esperanzados y debemos gloriarnos en que vamos a tener vida eterna. Pero a la par de esto, pone que no solamente debemos de gloriarnos por lo que hay en la eternidad, sino también gloriarnos por otras situaciones. Y estas situaciones son las tribulaciones. Y aquí habla un desenlace muy importante que no siempre es tan fácil aplicarlo. No es lo mismo saberlo que vivirlo. Pero acá el Señor nos viene a recordar a través de su palabra la importancia de estas tribulaciones. Tal vez me le subes un poquito al micrófono. Gracias. Porque dice que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿De dónde proviene entonces la esperanza? Si no es de aquel que ha tenido que esperar, sino aquel que ha tenido que ser paciente para que su carácter entonces sea probado. Para Dios las cosas no son al azar. Dios no es que hoy se levantó de malas y dijo, bueno, voy a fregar a alguno de mis hijos y le voy a poner tal traba. Y a ver cómo le hace. Dios no se levanta con el pie izquierdo para decir, hoy sí, Dios como que la andaba conmigo, porque una cosa tras otra. A veces uno puede llegar a tener esa percepción, pero lejos de la realidad acerca del corazón de Dios. Verdaderamente nos lleva a pensar, y más que quizás un día malo, una temporada negativa, una temporada mala, una temporada en la cual nosotros no hemos tenido otra cosa más que esperar, ser pacientes por esa prueba que estamos pasando. Y por eso el tema
la crisis es amiga o enemiga. Porque para ver nosotros la esperanza necesitamos tener tribulación. Y realmente ningún marinero se hizo del alta mar si no es dentro del agua. ¿Sí? Ninguna persona. O llámale de cualquier otra forma. Para que alguien pueda tener carácter necesita ser probado. Y en ese tiempo definitivamente estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, en el país. Nos encontramos con desempleo, nos encontramos de que alquilar una casa ahora cuesta el ojo de una cara, si no es que los dos ojos. La canasta básica está subiendo. Hay una crisis de identidad. Ahora una criatura cuando nace, a pesar de verse los genitales, no sabe si es niño o si es niña. Y vemos familias divididas, vemos divorcios, vemos que hay tanta apatía en el mundo en general, con la gente entre sí. La gente no se está soportando entre sí. La gente está más arisca, la gente está con medio, no le diga algo porque ¡pum!, explota. ¿Y por qué? Y esto, y lo otro. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Una crisis que definitivamente la podemos encontrar en cualquier lugar. Y no solamente esto, sumémosle al hecho de que el mundo está en constante cambio. La tecnología y todos los tantos asuntos están en constante cambio. Y en general a la gente no le gusta el cambio. No a todos, dependiendo qué tipo de cosas. Pero en general, por ejemplo, lo decía recientemente, si usted tiene la costumbre, por ejemplo, dejar las llaves en una mesa, sus llaves de su casa, usted las tiene en un lugar donde las deja. Y si por casualidad alguien se las movió, y usted, ¿y qué pasó? ¿Y dónde están las llaves? ¿Y a dónde las dejaron? Y se les vuelve el mundo de cabeza porque hubo un cambio de lugar en esas mentadas llaves. Pueden suceder en cosas tan insignificantes como esas, como en situaciones que van mucho más allá de nuestro control. Pero en sí, ¿qué es la crisis? La crisis en griego se escribe con K y literalmente se lee crisis, solamente que es con K. Pero esto significa separar o decidir. Crisis es algo que se rompe y hay que analizarlo. Digámoslo en algo fácil de entender, de aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar Lego. Si se caía el Lego, obviamente se destruía. Y si no alcanzamos como a jugar Lego, por lo menos Jenga creo que algunos hemos jugado, que es una torre con tres figuras y uno va sacando. Entonces cuando se cae, se tiene que volver a armar. Y la crisis nos habla acerca de estos dos aspectos, de separar y de decidir. Ojo que estas cosas van muy de la mano, porque esto, de hecho, de esta palabra crisis viene el término crítica y criterio, porque uno analiza las situaciones y uno genera una crítica o tiene un criterio acerca de cómo ve o cómo percibe ciertas cosas. La crisis es un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o problema. Se produce cuando percibimos que los métodos que utilizamos usualmente no son suficientes para alcanzar aquello que queremos, por lo cual experimentamos inadaptación e insatisfacción. Entonces, en otras palabras, es cuando nosotros estamos buscando de que algo cambie o algo sea diferente, pero hacemos lo mismo. O queremos ver algo diferente, algo nuevo, pero nosotros no decidimos tomar acción al respecto. Entonces, verdaderamente hay puntos, hay momentos en la vida en la que uno se siente, híjole, por más que le estoy dando, yo no veo un cambio, yo no veo algo diferente, yo no veo que las cosas cambien, sino que van de mal en peor. Entonces, este aspecto de la crisis, todos en algún momento de nuestra vida lo vamos a experimentar. Desde cosas pequeñas hasta cosas realmente muy grandes.
La crisis verdaderamente llega a producirnos temor porque esto nos habla acerca de un cambio. Los cambios en general producen temor, pero las crisis sirven para nivelar al ser humano. Desde el hecho de cuando se creó la rueda para que el hombre pudiera cargar cosas, había un problema. ¿Cómo poder cargar quintales de arroz, quintales de maíz? Y tenía un problema, pero tenían que buscar una solución y entonces ahí fue como las cosas han ido evolucionando. Vieron un problema, pero ellos encontraron una oportunidad. Por eso es que no todos los cambios en sí son malos. Nosotros, algunos de acá de la muy vieja escuela, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos el logo antes del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel? Y la gente venía porque se identificaba y decía, ese logo es como ir a la central, venía acá. Pero cuando hubo ese cambio, ahí hubo un golpe para muchos. Fue como que y unos dijeron, no, ya no son de la iglesia del pastor Toby, nos vamos, y se fueron. Y otros cuando vieron de que cambiamos de nombre dijeron, hey, ya no son del pastor Toby, hoy sí voy a ir. Y vinieron. El cambio produce alegría para unos y malestar a otros. Eso es más común de lo que cree. Nosotros vimos esa diferencia. Gente se fue y otras nuevas aparecieron. Entonces, pero teníamos que estar dispuestos a pagar el precio de ese cambio. Una crisis como tal es un evento en el cual uno no tiene control. Y el cambio es el resultado de la crisis. El problema es cuando hemos pasado un tiempo de crisis y de problemas y no buscamos un cambio. Por ejemplo, cuando vino el COVID, usted sabe, ya hasta la médula uno está a hablar de eso, pero algunos trabajos dijeron no, ahora para que puedan seguir trabajando los colaboradores de la empresa, van a trabajar desde casa. Y se dieron cuenta que sí se podía trabajar así. Pero tiempo después dijeron, ¿saben qué? Muy haraganes están haciendo, los vamos a volver a meter a las empresas. Y tantas empresas no aprendieron la lección y siguen mandando. Y ahí está que todo el tiempo va a haber colapsado el bulevar, porque pudiendo ir a trabajar, estar trabajando desde casa, los quieren llegar a ir a una oficina para decir yo tengo el control. No aprendieron realmente. En las iglesias también nos ha pasado que tuvimos que haber cambiado ciertas cosas y no lo hicimos. Nos hemos quedado con lo mismo de siempre. Puede suceder también dentro de la familia. Hubieron personas que dijeron, ay, ¿cómo desearía tener tiempo para estar con mi familia? Llegó la pandemia, lograron tener tiempo de estar en familia y casi se agarran del pelo, porque ya no aguantaban estar todos encerrados las 24 horas del día y dijeron, no sabía lo que pedía, no quiero estar aquí encerrado tanto tiempo. Y se estresaban y pasaron muchos pleitos y muchas cosas que mejor queden en ese año, ¿verdad? Eso fue parte de la misma crisis de lo que estaba sucediendo. Personas que vivieron este tiempo y no decidieron cambiar. La crisis como tal es un evento, circunstancia que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, yo hubiera deseado que ahorita no estuviera lloviendo, pero por más que yo lo deseara, yo no podía controlar que no estuviera lloviendo para que otras personas también pudieran venir. Pero es algo que está fuera de mi control. Entonces, la crisis es algo que te sacudió, que te movió. Y si lo representamos, la crisis como un tornado, y creo que lo hemos visto en películas que se llaman Tornado. Arranca, cuando pasa un tornado, arranca las casas. Yo iba a decir arranca las vacas, les iba a decir, pero no, salen volando las vacas, los animales. Pero todo aquello que no tiene una buena solidificación, sale tirado. Entonces, si vemos la crisis de esta manera, veámoslo desde este punto.
Que la crisis no nos viene a destruir, sino a corregir y a prepararnos para hacer algo nuevo. La crisis definitivamente te tambalea. La crisis te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo vas a actuar ante esta situación? Y es acá cuando de repente sentimos que sacuden ese árbol. Y nosotros decimos, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar a eso? Pero debemos de pensarlo como una oportunidad de parte de Dios de darnos algo nuevo, de darnos algo diferente, de darnos una mejor bendición a nuestras vidas. Cada vez que sintamos ese tiempo de crisis, definitivamente tenemos que tener esa expectativa de que algo nuevo está por comenzar. Algo Dios quiere corregir en nosotros. Probablemente algún fundamento en nuestra fe no ha sido la correcta. Y Dios dice, necesito trabajarte esta área. Necesito moldearte para que seas más conforme a mi imagen. Y por eso es necesario que estemos fundamentados sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo Jesús. El problema sucede muchas veces es que nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar un precio para ello. En la Biblia nosotros vamos a ver diferentes hombres en los cuales su llamado empezó con una crisis. Y si no empezó con una crisis, en medio del camino tuvo crisis. O al final, o de principio a fin. Pero todo hombre de Dios en la Biblia tuvo que afrontar dificultades, afrontar problemas. Por eso es que les decía, si podemos interpretar la crisis como nuestra enemiga que nos va a destruir, o nos podemos interpretar como nuestra aliada para podernos llevar a la promoción que Dios quiere darnos. Y le digo algo con esto: Dios necesita la crisis. Sí. Dios necesita la crisis. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera sido de la historia de Moisés si nosotros no hubiéramos, si ahora no conociéramos de que estuvo parado enfrente del mar y en ese momento tenía que pasar en seco? ¿Cómo lo iba a hacer? Tenía un momento de crisis. Necesitaban ver sí o sí la mano de Dios y en ese tiempo de crisis Dios abrió el mar. ¿Qué podemos hablar acerca de los discípulos en la barca? Que sentían de que se iban a ahogar. Un tiempo de crisis, que algo no podían controlar, pero Dios tenía todo en control. Job, que lo perdió todo, estaba en un momento de crisis total. Cualquiera se hubiera dado un derrame quizás por todo lo que le pasó a Job. Sin embargo, Dios quería manifestarse. Y eso es lo importante, porque Dios nos pone en situaciones tan difíciles para que nosotros digamos, Señor, aquí solo tú. Y entonces donde Dios dice, ok, aquí entro yo. Donde tú no puedes, Dios sí puede. Donde para ti es difícil, para Dios todo es posible. Y esa es la fidelidad de Dios. Ese es el premio de aquellos que esperan en el Señor. Darse cuenta de que al final Dios es el que está obrando. Crisis o oportunidad. ¿Qué pasa si de repente te despiden en el trabajo? O te llaman de que tienes que pagar tu tarjeta. O te dieron un mal pronóstico en el hospital. ¿Dónde está tu fe? La fe no es probada en tiempos buenos. En tiempos buenos uno, pues, ¿por qué necesitaría mayor fe? La fe es probada en tiempos malos. Así que si usted está atravesando algún momento de eso, yo le pregunto, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y hay cosas que uno tiene que buscar constantemente del Señor a que esa fe no se apague, porque suele ser difícil. Estamos llamados cada uno de nosotros no a recitar las Escrituras, sino a vivirlas. De nada me sirve yo conocer tanto de la Biblia y no practicarla en mi vida. Aquello que yo he aprendido, aquello que yo he escuchado, realmente necesito vivirlo. Por esa razón debemos de dejar de vivir según lo que yo veo
y empezar a creer a lo que la palabra del Señor me ha dado por promesa, que en el nombre de Jesús voy a recibir. Juan 16:33. Mira lo que dice en pantalla. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cualquier cosa, cualquier obstáculo que el enemigo quiera poner, Dios ya lo venció. Solo es de tomar esa victoria nuestra. Dios ya lo venció. Cualquier cosa del mundo, Jesús ya venció. Y Jesús fue muy consciente de que íbamos a tener tribulaciones. Hay tiempos de crisis en los cuales, si nosotros por nuestras emociones nos quedamos en esos lugares de crisis, Dios hace como Elías, que desde afuera de la cueva le dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Sal. Hay ocasiones en las que Dios te va a decir: tú tienes que dar el paso, tú tienes que salir de esa relación tóxica, tú tienes que salir de esa situación negativa, tú tienes que salir de esto que te está agobiando, tú tienes que dejar de preocuparte, sal de esa burbuja. Y a veces Dios, como con Sadrach, Mesach y Abednego, se mete a la prisión de fuego y pasa la prueba contigo. De una u otra manera Dios se puede manifestar. De una u otra manera Dios está presente para aquellos que son hijos de Él. Eclesiastés 3:1, en la palabra de Dios para todos, dice: todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y no sé ustedes, pero a mí me emocionó mucho leer esta escritura. Todo tiene su tiempo. Dice, todo tiene su momento, y todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y si los planes de Dios son de bien y no de mal, hay algo que Dios ha estado preparando para nosotros. Amén. Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Hay algo que Dios dice: yo necesito que vengas por esta ruta, aunque probablemente tú no tengas, no le hayas sentido. Tú dices: ¿cómo voy a llegar por la bendición yéndome por esta avenida tan fea? Entonces dice: tranquilo, yo estoy contigo. Todo ocurre de acuerdo a un plan. Y si es el plan de Dios, tengan por seguro de que es un plan seguro. Sí. Dios tiene todo en control. Ese es el plan de Dios. Sí. Y muchas veces uno se desespera, como le digo, de saberlo a vivirlo. Y del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero es la verdad. Cuesta. Pero es el plan de Dios. Ojo, la Biblia no nos enseña cómo vivir fuera de los problemas. La Biblia nos enseña cómo resolver. Este es el libro que resuelve, mis hermanos. ¿Sí? La Biblia es el libro que resuelve. La Biblia no nos va a decir: mira, si no querés tener escasez, hay principios y todo, claro que sí, pero las tribulaciones sí o sí las tenemos que pasar, nos guste o no nos guste, en cualquier nivel espiritual que tengamos. Sea usted un recién convertido, ya tenga más de 20 años en el Evangelio, siempre necesitamos. Dios no necesita dar un reseteo muchas veces, una actualización, y a veces no nos va a gustar, pero es necesario para saber vivir como Dios quiere. ¿Y cómo es esa manera que Dios quiere? Quiero presentarles un personaje, si no mal recuerdo, se llama Agur. Déjeme tantito. Vámonos a Proverbios 30. Y si no, igual en pantalla está, pues, para avanzar con el tiempo. Sí, Agur. En la Nueva Versión Internacional se los voy a leer.
Proverbios 30, del 7 al 9. Y vamos a hablar acerca de este tipo que, según dice otra versión, era una persona sabia. Ya les voy a decir por qué digo según dice. Pero veamos. Proverbios 30, del 7 al 9. Solo le pido dos cosas. Solo te pido dos cosas. Es una oración a Dios. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. De repente, como le digo, puede verse aquí dos interpretaciones. Una de alguien que uno dice, wow, qué persona más espiritual. Diciéndole a Dios, Dios, no me hagas rico para que no me olvide de ti. Y no me hagas tan pobre como para yo decir, bueno, voy a robar y al final, ¿para qué creía en Dios si le valí? Dame solo el pan de cada día. Y quizás muchas veces, sin mala intención, podemos decir una oración como esta y de repente parece bastante espiritual. Esa es una interpretación. La otra interpretación que yo le doy es que nosotros no podemos establecer nuestro estado de ánimo por lo que Dios nos da o no nos da. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, ya lo explico mejor, versículos 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, no podemos condicionar nuestra relación con Dios por lo que tenemos o lo que no tenemos. Porque en ese momento Agur le estaba diciendo, Dios, no me des mucho, no me des tan poquito, lo necesario, porque si no en cualquiera de los dos me vuelvo loco. ¿Cómo va a estar alguien condicionando a Dios? Casi como amenazándolo. Mientras me tengas con lo que necesito, papá, yo te soy fiel. ¿Sí se da cuenta que también cómo cambia la situación? O sea, uno puede caer en ese error también de ver lo espiritual y realmente no llegar a hacerlo, porque está condicionando a Dios. Pero Pablo dice, yo sé vivir cualquiera sea la situación. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Y es acá donde se ocupa esa famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no necesariamente habla de tribulaciones. Habla que uno puede vivir cualquiera sea la temporada que Dios haya establecido en nosotros. Y todo lo podemos. Porque Él nos fortalece. Esa es la diferencia. Y eso es lo que uno debe aprender o debería anhelar, aspirar. ¿Sí? Porque de repente vamos a tener años de vacas flacas y años de vacas gordas. Y en las dos Dios sigue siendo Dios. Y en las dos nosotros lo seguimos necesitando a Él. Sí. Ay, pero ¿qué pasa? No, yo me recuerdo cuando antes me iba bien, antes ganaba mi dinero y siempre lo tenía. Sí, gloria a Dios por eso. También hay que darle gloria a Dios cuando se encoge un poquito más. Hay que aprender a vivir cualquiera sea la situación. Así lo describe Pablo. Por eso le dijo, están estos dos aspectos, estas dos cosas respecto a Agur.
no podemos condicionar nuestra relación con Dios. Pero alguien que llevó su relación con Dios a un punto bastante respetable, digámoslo así, fue Daniel. Y quiero que veamos, hoy sí en la nueva versión, en la Reina Valera 60, Daniel 1. Vamos a leer un par de versículos, del 8 al 13. Escuche con atención, Daniel 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel al Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías. Estos eran los nombres antes que se los cambiaran como Sadrach, Mesach y Abednego. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Ok. Contexto. El pueblo del Señor, pueblo escogido del Señor, estaba en el exilio y se los habían llevado prisioneros a Babilonia. Hasta ahí entendemos que cualquiera, un repatriado, o alguien que lo saque, no sería esa la palabra, creo yo, pero alguien que lo saca de su tierra a esclavo de otra, híjole, ni modo, ¿qué va a hacer? Si alguien lo sacan de su tierra y lo tienen como prisionero. Pero sin embargo, acá, este rey Nabucodonosor había decidido escoger a hombres sabios de este pueblo para aumentar su producción en lo que él hacía en su tierra. Y dijo: bueno, están exiliados de su tierra, pero ustedes van a ser unos esclavos especiales. Yo les voy a dar de mi comida, de lo que yo como y de lo que yo bebo. Ay, cualquiera dijera: pues bueno, así no está mal, ¿no? La comida del rey, obviamente, solo los nobles, solo los principales llevan a adquirir ese tipo de alimento. No era cualquier persona. Sin embargo, Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, al menos por 3 razones. La primera es que el alimento de ellos, el kosher, que así se llama, no era lo que le iban a servir, no era la comida judía de ellos, su plato principal o la dieta, por decirlo así, que el pueblo judío manejaba, con ciertas carnes, con ciertas cosas que estaban prohibidas y se sabía que delante de Dios eso era pecado. Eso es como número 1. Número 2, otra razón por la cual Daniel decía que no se iba a contaminar con la comida del rey era porque probablemente la comida que se servía era primero ofrecida como sacrificio a los ídolos de Nabucodonosor. ¿Sí? Ya es como que de repente le diga: mira, te voy a dar esta vaca, pero se la dedicamos al diablo primero y después te la comes vos. Híjole, o sea, y más para ese entonces era algo muy abominable. O sea, lo sigue siendo, ¿no? Pero para que se haga la idea, ¿verdad? Y número 3, que la comida del rey implicaba compañerismo con toda la gente que había en su alrededor. Y esto implica aprender costumbres del sistema cultural de Babilonia.
Estas son por lo menos 3 razones por las cuales Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Pero ahora, veamos esta perspectiva. La primera, el rey ordenó el menú. Usted es el invitado y usted dice, ¿sabe qué? No, yo no quiero de esto, siendo el rey. Entonces, el rechazar el menú del rey podía resultar un castigo severo en primera instancia. Solo imagínese eso. Que dijo, no, yo no quiero nada de eso, del banquete, frutas, legumbres y agua. Eso es lo primero. Lo segundo, que al rehusar la comida del rey se podrían considerar como personas que no cooperaban y que probablemente esto les iba a frustrar todo el camino de ellos para poder seguir creciendo, subiendo de nivel en el palacio del rey. ¿Sí? No era una buena idea, no era una buena estrategia decirle no al rey que te tenía cautivo con privilegios con él. Y número 3, que existía una amenaza real del castigo. A ver, ¿quién era este Nabucodonosor? El tipo llegaba a estar tan loco que en cierta ocasión, dice la Biblia, de que fue, y antes cuando conquistó a un rey de Judea, dice que delante de este rey de Judea mató a sus hijos enfrente de él. Y luego que los mató, dice que le sacó los ojos al rey, con tal de que el último recuerdo que este rey tuviera era el de sus hijos siendo muertos por él. Dígame si no estaba loco. Y a este tipo era el que le estaban diciendo, no quiero de tu comida, gracias. No era cualquier cosa. Por eso es que la Biblia dice que Dios puso gracia en Daniel y en estos hombres. Porque lo más probable es que de Jerusalén, de donde venía, ellos no habían sido los únicos escogidos para ser llamados sabios, sino que habían más, pero entre todos ellos, estos 4 decidieron permanecer. Ahora, era fácil el pensar que Dios les había abandonado para ser llevados cautivos a Babilonia. Y estos exiliados como tal, secuestrados, pudieron haber dicho, ¿por qué debemos arriesgarnos nuestro cuello al Dios que nos abandonó? Pero ¿sabe qué? Ellos estaban comprometidos en serles obedientes a Dios, aun cuando Dios no había cumplido sus expectativas. Eso es tremendo, Señor. A pesar de que ellos estaban siendo cautivos, y cualquiera puede haber dicho, bueno, Dios, si no me ayudaste aquí, qué peor que esto, que estar exiliado. Che, aquí, ¿qué parte? ¿Tú conmigo? Voy a comer lo del rey. Pero ellos decidieron obedecer a pesar de que Dios aparentemente no estaba cumpliendo sus expectativas. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de que Dios no cumple nuestras expectativas? Y decimos, pues hasta aquí la dejo. Pues como no me contestó, pues hay que ver. Entonces yo también veo qué hago. Tengamos mucho cuidado en eso, porque estamos siendo probados. Le confirmo esto en el versículo anterior de Daniel 1:5. Y le señaló al rey ración para cada día. Y esta palabra es la importante. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, como que fueran cerdos al matadero, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entonces, el plan de Nabucodonosor no estaba queriendo... A ver, el rey Nabucodonosor tenía un plan, pero no era necesariamente por la comida. Porque obviamente era comida, pues, a menos que la gente se hubiera comido a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que les hubiera contaminado
como dijo Daniel, pero no era el caso. El caso es en esta palabra, la palabra provisión, en la provisión de la comida del rey. La provisión se traduce como mensaje, discurso, enseñanza, doctrina. Lo que él quería era contaminarlos con las palabras que llevaban cada vez que se reunían en el banquete y enseñarles acerca de la cultura que se practicaba en Babilonia. Entonces lo importante acá es que dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Para que tú puedas salir vencedor en las situaciones de la vida, tú tienes que proponer en tu corazón no contaminarte. Y esto es importante porque si Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego hubieran aceptado la comida y lo que se les estaba diciendo, los planes de Dios no se hubieran cumplido. Te lo digo de otra manera. Si tú estás dejando que el mundo te contamine, vas a contaminar a otros. Y eso, empezando de casa. Si tú estás dejando que el mundo te contamine, tú vas a contaminar a los tuyos. Y Daniel sabía esto. Daniel sabía que él tenía una gran responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo que había sido llevado cautivo. Por eso no nos debemos de contaminar con las provisiones del príncipe de este mundo. Y entonces acá, definitivamente nosotros vemos de que ellos hablaron con una fe inquebrantable, porque más adelante, cuando estaba el edicto del rey, que si una vez se escuchaba la música o cierta música, tenían que adorar a los dioses de ahí, ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y entonces, en la misma rabieta de este pueblo le dijeron, pues si no los adoras, te vamos a meter a un horno de fuego. Y ellos dijeron, vive Dios, que el Dios al que nosotros creemos nos puede librar del horno de fuego. Y si no lo hace, igual no nos vamos a postrar. ¿Qué agallas de esos tipos? ¿Qué nivel de convicción de decir, yo sé que Dios lo puede hacer, y si no lo hace, igual, yo lo sigo buscando, yo lo sigo adorando? ¡Wow! Esto, señores, es una fe inquebrantable. Esto definitivamente es una fe no contaminada. El problema es que mientras nos estamos llenando acá en la iglesia, viernes, domingo, el lunes ya nos estamos contaminando con otras cosas. Y no le digo, déjele de hablar a la gente, porque uno cae mal. A lo que hablo es no dejar que esas cosas entren a nuestra mente y a nuestro corazón. En tiempo de crisis se prueban nuestros valores, nuestras creencias. Y es triste porque de repente uno puede estar aquí, haber preparado un mensaje, haber preparado la palabra, y a la salida pues ya están como que si no hubo palabra, como que si Dios no habló, y la vida sigue como que si nada pasó. Es ahí donde nosotros debemos de cuidarnos. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Y sabes que la crisis también, en un ámbito de enfermería, llamémoslo así. Por ejemplo, si las impurezas se quedan en la enfermedad de alguien, en la curación de alguien, si no se le limpió bien una herida fuerte, puede volver a recaer, se le puede volver a infestar, puede volver a agravársele el problema. Y es por eso que nosotros necesitamos de que Dios nos limpie de verdad. ¿Por qué qué? Porque si nos queda todavía algo, se vuelve a fregar. Y voy concluyendo este mensaje en esta noche. Existe la crisis dentro de la crisis. ¿Cuál sería la crisis dentro de la crisis?
La crisis dentro de la crisis sería el no querer salir de esa situación. La crisis sería la incompetencia y la pereza de decir, yo aquí me quedo y no voy a hacer nada al respecto. Empezamos a abrazar las cosas negativas y aceptarlas tal cual, en lugar de decir, Señor, ¿cuál es el camino que tú quieres darme? ¿Cuál es la solución que tú me muestras? ¿Qué es lo nuevo que quieres que yo emprenda? ¿Qué es lo nuevo que quieres que yo haga? Por eso necesitamos trabajar duro y acabar con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer superarla. Y termino leyendo Salmos 46:1 en la palabra de Dios para todos. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Así que no veamos la crisis como enemiga, más bien veámoslo como una amiga. Una amiga difícil, pero que nos llevará a una oportunidad de Dios mejor de la que nosotros pensamos y entendemos. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.